El que tenga oídos para oír, que oiga. Con estas palabras enigmáticas, Jesús nos invita a mirar más allá de la superficie, a sumergirnos en verdades profundas, a encontrar secretos que no son obvios para todos. ¿Qué quiso decir realmente? A lo largo de los siglos, el Nuevo Testamento ha sido el centro de interpretaciones y estudios exhaustivos, pero a pesar de su lectura y análisis continuos, guarda todavía aspectos ocultos, detalles casi prohibidos que han desafiado la comprensión común. Estos elementos, en muchos casos, fueron tan oscuros o controvertidos que la propia Iglesia en épocas pasadas prefirió mantenerlos al margen. Así que, en este viaje, exploraremos algunos de estos secretos que, si bien no están en las sombras, sí han quedado fuera del foco tradicional. En la primera parada, vamos a hablar de los evangelios y de cómo, lejos de ser solo relatos sencillos sobre la vida de Jesús, contienen mensajes cifrados sobre su propósito y, según algunos, incluso profecías sobre eventos futuros. Para comprender esto, pensemos en los llamados evangelios apócrifos, textos que fueron excluidos del canon oficial. ¿Por qué algunos relatos sobre Jesús, con enseñanzas y detalles sobre su vida, quedaron fuera? La decisión de excluir ciertos evangelios y cartas del Nuevo Testamento no fue un simple acto administrativo. Fue una selección cuidadosamente calculada por los primeros líderes de la Iglesia, quienes consideraron algunas de esas escrituras demasiado peligrosas, demasiado radicales o, en algunos casos, demasiado místicas. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene dichos de Jesús que, en lugar de centrarse en su divinidad, enfatizan una búsqueda interna del reino de Dios. Este texto, considerado gnóstico, afirma que el reino está dentro de cada uno de nosotros, que cada ser humano tiene un potencial divino. Esta idea era profundamente subversiva para el pensamiento de la época, pues sugiere que la divinidad y la conexión espiritual son personales, no dependientes de una estructura o intermediario. Es, según muchos estudiosos, una enseñanza que desafía la autoridad central de cualquier religión organizada. Tal vez por eso, aunque el Evangelio de Tomás circulaba ampliamente en los primeros siglos, fue descartado del canon en el Concilio de Nicea en el año 325. Ahora, ¿es posible que en estos textos apócrifos haya mensajes que aún podrían iluminar aspectos del cristianismo que no conocemos? En esos mismos documentos podemos encontrar enseñanzas que suenan a secretos espirituales. Ideas sobre la verdadera naturaleza de Jesús, sobre la conciencia humana, sobre el bien y el mal. Algunos escritos sugieren, por ejemplo, que Jesús tenía un conocimiento esotérico, algo que enseñaba solo a unos pocos y que ni siquiera sus discípulos comprendían completamente. Esto sugiere una división en sus enseñanzas, lo que daba a las multitudes y lo que revelaba únicamente a aquellos capaces de entenderlo. En el siguiente paso de esta exploración, vamos a hablar de las cartas de Pablo. Sabemos que él fue el responsable de la mayor parte de los textos del Nuevo Testamento. Pero hay algo peculiar en sus cartas. Pablo describe varias veces experiencias espirituales que lo hacen ver la realidad de un modo completamente nuevo. Él habla de ser arrebatado al tercer cielo y de escuchar palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Este tipo de experiencias místicas sugieren que Pablo tenía acceso a un conocimiento espiritual reservado. Además, Pablo menciona una lucha interna entre su cuerpo y su espíritu, una batalla constante entre su viejo hombre y el hombre nuevo en Cristo. Es posible que, en sus enseñanzas, nos esté diciendo que el verdadero cristianismo implica una transformación completa, una renuncia radical al yo. Estos pasajes de Pablo, aunque los leemos y repetimos, contienen muchas capas de significado. El mismo Pablo advierte que sus enseñanzas pueden ser leídas y no entendidas. Quizás este sea uno de los secretos más profundos del Nuevo Testamento, una invitación a un despertar espiritual que va más allá de la comprensión racional, una transformación radical que tiene que ver con la experiencia directa de lo divino. Pablo no estaba hablando solo de la moral o de la fe en Jesús, sino de algo casi prohibido, una experiencia de Dios tan intensa que podía hacer tambalear la estructura de la Iglesia de su tiempo. En esta serie, exploraremos estos y otros temas en detalle. Desde las enseñanzas de Jesús que parecen perdidas, hasta los aspectos más profundos de las cartas de Pablo.
nos sumergiremos en los simbolismos del Apocalipsis, un libro que, para muchos, está lleno de códigos ocultos y metáforas misteriosas que, según algunos, aún no hemos descifrado completamente. Así que, a medida que avancemos, mantén esa pregunta en mente: ¿serán estos textos el verdadero conocimiento secreto al que solo unos pocos pueden acceder? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos fragmentos del Nuevo Testamento parecen hablarnos en un lenguaje que no comprendemos del todo? Pasajes que parecen velados, enigmáticos, casi como si guardaran algo que no está a simple vista. Uno de esos aspectos misteriosos es el concepto del reino de los cielos. A lo largo de los Evangelios, Jesús no da una explicación directa de este reino. En vez de definirlo de manera concreta, utiliza parábolas y metáforas, como si quisiera que quienes escuchaban interpretaran por sí mismos o llegaran a esa verdad a través de un despertar personal. Las parábolas de Jesús son fascinantes porque, en ellas, la revelación parece reservada solo para quienes pueden entender los símbolos. En una de las más conocidas, la parábola del sembrador, Jesús habla de cómo la semilla de la palabra cae en diferentes tipos de suelo, y solo en uno de ellos logra germinar. Al explicar la parábola, menciona que algunos tienen ojos pero no ven, y oídos pero no escuchan. Estas palabras son en sí mismas un secreto, un mensaje que sugiere que hay niveles de conciencia, que no todos están preparados para recibir la verdad espiritual en su totalidad. ¿Y si el reino de los cielos fuera una experiencia interior que solo quienes alcanzan cierto nivel de comprensión pueden vivir? Este es solo uno de los ejemplos en que el Nuevo Testamento parece deslizar ideas que no son fáciles de captar, porque exigen un trabajo interior, una transformación espiritual que va más allá de la comprensión literal. Es más, algunos teólogos creen que las parábolas no son únicamente relatos morales, sino instrucciones veladas para acceder a una comprensión superior de Dios y de la realidad. En algunos círculos de estudios bíblicos antiguos, las enseñanzas de Jesús eran interpretadas como técnicas de iluminación espiritual, una práctica que él mismo habría enseñado en secreto a sus discípulos más cercanos. Es posible que ciertos mensajes fueran considerados demasiado poderosos o incluso peligrosos como para ser divulgados abiertamente, y de ahí que se ocultaran bajo símbolos y metáforas. Otro de estos secretos prohibidos se encuentra en el Sermón del Monte. En este famoso sermón, Jesús llama a sus seguidores a ser perfectos, como su Padre en los cielos es perfecto. Esta frase ha sido motivo de debate durante siglos. Algunos la interpretan como una llamada a la moralidad perfecta, pero hay quienes creen que Jesús estaba apuntando a una transformación radical de la conciencia, a una realización espiritual que hace a una persona como el Padre. Esta idea podría ser revolucionaria, pues sugiere que cada ser humano tiene la capacidad de alcanzar un estado de unidad con lo divino. Es una idea que, aunque hoy en día suena mística, podría ser vista como un mensaje audaz que retaba la visión tradicional de la época. En esta misma línea, está el concepto de la luz interior que Jesús menciona en varios momentos. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». En la interpretación tradicional, se piensa que está hablando de la pureza moral. Pero algunos estudiosos antiguos de la espiritualidad cristiana consideran que esta luz es una metáfora de la consciencia divina, de un tipo de luz espiritual que puede habitar en cada ser humano. Jesús no estaría hablando solo de acciones exteriores, sino de una condición interior que permite ver la vida desde una nueva perspectiva, una que lleva al individuo a descubrir una verdad personal y sagrada en su propio corazón. Y, por si fuera poco, en el Evangelio de Juan se encuentra otro mensaje enigmático: Dios es espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Aquí, Jesús parece sugerir que la verdadera comunión con Dios no ocurre en el mundo exterior, sino en el interior, en el espíritu. Esta idea es poderosa porque rompe con la noción de un Dios que necesita intermediarios o espacios sagrados específicos. Este adorar en espíritu y en verdad apunta a una espiritualidad que cada persona puede vivir dentro de sí, sin necesidad de estructuras físicas o jerárquicas. Quizás por eso algunos líderes religiosos, a lo largo de la historia, interpretaron esta enseñanza como peligrosa,
pues plantea la posibilidad de una conexión directa con lo divino, sin la intervención de una autoridad externa. La Biblia, entonces, no es solo un libro de enseñanzas religiosas, es también un compendio de misterios espirituales, algunos de ellos casi escondidos, otros en parábolas y metáforas que nos invitan a leer más allá del texto literal. Estos mensajes nos sugieren que el reino de los cielos, la perfección y la verdadera luz son posibles, pero que están velados, esperando ser descubiertos por aquellos que buscan de corazón. La enigmática figura de Jesús no solo habla a través de palabras y parábolas. También encontramos, en las acciones de los apóstoles y en sus experiencias místicas, mensajes que parecen ir más allá de lo que es evidente. Pablo, en particular, se convierte en una figura clave para desentrañar estos secretos prohibidos. No solo por sus cartas, sino porque él mismo habla de experiencias que van más allá del entendimiento ordinario. En la carta a los Corintios, Pablo describe un episodio desconcertante, ser arrebatado al tercer cielo y escuchar palabras inefables. Estas palabras, según él, son imposibles de expresar con lenguaje humano. Es como si estuviera sugiriendo que el conocimiento espiritual más elevado no puede ser comprendido ni transmitido en términos ordinarios. Pablo parece plantear, entonces, la idea de que hay un conocimiento trascendente, uno que no se puede enseñar de manera literal, sino solo experimentar. Algunos estudiosos lo interpretan como una especie de iniciación espiritual, en la que él accede a planos de la realidad a los que muy pocos pueden llegar. En la época de Pablo, esta visión de la espiritualidad era radical, ya que implicaba que la verdad de Dios podría ser vivida y percibida de forma directa y personal. Aquí es donde muchos creen que entra el verdadero secreto de los escritos paulinos, un llamado a una transformación radical de la percepción, donde el individuo experimenta una conexión directa con lo divino que desafía la lógica y las palabras. Además, en sus cartas, Pablo también habla de la mente de Cristo y cómo todos aquellos que siguen a Jesús pueden alcanzarla. Esto no solo implica adoptar sus enseñanzas y valores, sino que parece apuntar a un estado de conciencia que va mucho más allá de la comprensión racional. Para Pablo, la mente de Cristo es un estado en el cual la persona experimenta la realidad desde una perspectiva divina. En ese sentido, tener la mente de Cristo es abrirse a una comprensión tan profunda que no necesita ser explicada, porque es vivida. Es como si estuviera hablando de una transformación interior tan total, que no solo cambia las creencias de la persona, sino que afecta la manera misma en que percibe el mundo. Algunos antiguos místicos cristianos, conocidos como gnósticos, creían que este conocimiento era el verdadero mensaje oculto en las enseñanzas de Pablo. Según ellos, el camino hacia Dios implicaba una transformación de la mente y del corazón, y aquellos capaces de alcanzarla llegaban a una gnosis, o conocimiento interior, que les permitía ver la divinidad en todas las cosas. En su visión, este conocimiento era reservado, solo para aquellos preparados para recibirlo, ya que, de otro modo, se corría el riesgo de distorsionar el mensaje o de malinterpretarlo. Esta gnosis no era un simple entendimiento intelectual, era una conexión íntima y transformadora con lo divino, que solo podía lograrse a través de una experiencia personal y mística. Además, hay otro punto interesante en los escritos de Pablo. Cuando menciona la armadura de Dios, parece hablar no solo de protección física, sino de una fortaleza espiritual que blinda la mente y el alma. Esta armadura espiritual, según él, es necesaria para resistir las fuerzas del mal en las regiones celestiales, un concepto que puede sonar extraño a quienes leen el texto de manera literal. Pero si nos adentramos en lo que parece significar, Pablo podría estar hablando de una especie de guerra espiritual en la que cada creyente es parte. No se trata de una batalla física, sino de una lucha por mantener la pureza del espíritu y la claridad de la mente frente a fuerzas que buscan desviarlo del verdadero camino. Esta idea de una lucha espiritual invisible podría estar indicando una realidad oculta, una dimensión que solo es visible para quienes han sido iluminados espiritualmente. La espiritualidad que Pablo describe no es sencilla ni para todos. Implica un esfuerzo por vencer las barreras internas, aquellas que nos mantienen atrapados en el mundo material, impidiéndonos ver lo divino en todo lo que nos rodea. Para algunos, estos textos representan una enseñanza tan audaz y profunda que, de ser interpretada en su totalidad,
podría desafiar y hasta subvertir las estructuras religiosas establecidas. La idea de que cada persona puede alcanzar la mente de Cristo, entrar en una conexión directa con Dios y librar una batalla espiritual interna es una visión radical, pues quita la necesidad de un mediador y coloca al individuo en el centro de su relación con lo divino. Así, lo que Pablo describe no es solo una creencia, sino un camino. No basta con aceptar su mensaje a nivel intelectual, lo que propone es una transformación completa, un renacer espiritual que se alcanza solo mediante la práctica y la experiencia. Este viaje espiritual requiere un esfuerzo constante, casi como un entrenamiento del espíritu, donde la fe no es una simple creencia, sino una disciplina que transforma la mente y el corazón. En el Nuevo Testamento, otro de los grandes misterios aparece en el último libro, el Apocalipsis de Juan. Aquí, nos encontramos con visiones y símbolos tan intensos y complejos que, durante siglos, los teólogos y estudiosos han intentado descifrarlos sin llegar a un consenso definitivo. Este texto es probablemente el más intrigante de todos, pues parece tener un doble propósito: ofrecer consuelo a los primeros cristianos perseguidos y, al mismo tiempo, hablar de un conocimiento oculto sobre el fin de los tiempos y el destino último de la humanidad. Sin embargo, muchos creen que el Apocalipsis no es solo un libro de profecías sobre el futuro, es también un mensaje en clave sobre una transformación interior que cada persona puede experimentar. Cuando Juan describe visiones de bestias, dragones y ángeles, nos enfrenta a simbolismos profundamente arraigados en la tradición apocalíptica judía, pero también en los misterios espirituales. La famosa marca de la bestia, el número 666, es uno de estos misterios. A lo largo de los siglos, esta cifra ha sido interpretada de muchas formas, como un código para identificar a figuras históricas específicas, como un símbolo de maldad o, incluso, como una referencia a los sistemas de poder que desvían a la humanidad del camino espiritual. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que la marca de la bestia podría simbolizar algo mucho más personal y profundo: la inclinación humana a identificarse con lo material y lo efímero, a perder la conexión con lo divino por caer en las tentaciones de este mundo. El Apocalipsis presenta la dualidad entre dos grandes fuerzas, la luz y la oscuridad, la Nueva Jerusalén y Babilonia, el Cordero y la Bestia. Estas oposiciones representan no solo una batalla externa entre el bien y el mal, sino un conflicto interno que todos enfrentamos en nuestra propia vida espiritual. Babilonia, por ejemplo, no solo era un imperio físico, sino un símbolo de una civilización corrupta y alejada de Dios. Para muchos místicos, Babilonia representa el mundo material y sus distracciones, mientras que la Nueva Jerusalén es una metáfora de un estado de pureza espiritual que solo los redimidos pueden alcanzar. Esto sugiere que, más allá de las profecías sobre el fin del mundo, el Apocalipsis podría estar hablando de un proceso de purificación interior, de la destrucción de las fuerzas de Babilonia dentro de cada individuo. En una de las visiones más potentes, Juan habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, figuras que representan el hambre, la guerra, la peste y la muerte. Interpretados de forma literal, estos jinetes simbolizan calamidades que podrían azotar a la humanidad en un futuro. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, también pueden verse como fuerzas internas. El hambre podría simbolizar la insaciable sed humana de poder o placer, la guerra, el conflicto interno de la mente dividida, la peste, la corrupción que contamina la conciencia, y la muerte, el destino inevitable de todo ser humano. Este enfoque es especialmente interesante porque plantea que el Apocalipsis no es solo una advertencia de eventos externos, sino también una invitación a reflexionar sobre la batalla interna que cada persona debe librar para alcanzar su salvación y paz espiritual. Otro aspecto clave es la figura del Cordero, que representa a Jesús, pero en un estado trascendente, victorioso sobre el mal y la muerte. A través del Cordero, el Apocalipsis parece proponer una transformación alquímica del ser. En términos místicos, este Cordero es el símbolo del alma purificada que ha alcanzado la victoria sobre sus propias debilidades y ha logrado fusionarse con lo divino. La imagen del Cordero con 7 ojos y 7 cuernos, aunque suena extraña, simboliza la plenitud de la sabiduría y el poder espiritual. En este sentido, el Cordero se convierte en una guía para aquellos que buscan alcanzar una conexión auténtica y completa con Dios, no a través del miedo,
sino de la entrega y la transformación. Es interesante notar que, en sus escritos, Juan nunca presenta el Apocalipsis como algo a temer, sino como una revelación necesaria para comprender el propósito final de la vida humana. Para los primeros cristianos, este libro era una fuente de esperanza y una promesa de que, tras las pruebas y tribulaciones, existiría un renacer espiritual. El término Apocalipsis, que muchos asocian con destrucción, en realidad significa revelación. Quizás el verdadero mensaje oculto en este texto sea la necesidad de una revelación interior, de descubrir en nosotros mismos ese reino de Dios que Jesús mencionaba. Este concepto de un apocalipsis personal, de una destrucción de los viejos patrones del ego para dar lugar a una nueva identidad espiritual, podría ser uno de los secretos más poderosos del Nuevo Testamento. El Apocalipsis de Juan es, entonces, más que una serie de visiones apocalípticas, es una invitación a transformar la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Nos desafía a mirar más allá de los eventos externos y a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestras acciones, deseos y pensamientos. En última instancia, esta obra podría estar mostrando el camino hacia una paz profunda, no como el fin de la humanidad, sino como el fin de la ignorancia espiritual y la llegada de un conocimiento liberador. En el Nuevo Testamento, uno de los pasajes más profundos y enigmáticos es la conversación de Jesús con Nicodemo sobre el nacer de nuevo. Este intercambio, relatado en el Evangelio de Juan, presenta a un líder religioso, Nicodemo, que se acerca a Jesús de noche, en un intento por entender sus enseñanzas. Jesús le dice algo que desafía su comprensión: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Al principio, Nicodemo interpreta estas palabras de forma literal, preguntándose cómo un adulto podría volver a entrar en el vientre de su madre. Sin embargo, Jesús está hablando de un renacer espiritual, de una transformación radical que cambia no solo la manera de pensar, sino de percibir la vida y la realidad misma. Para muchos, esta idea del nacer de nuevo representa una de las enseñanzas más esenciales de Jesús, y también una de las más difíciles de alcanzar. Jesús explica que este nacimiento no es físico, sino espiritual, un renacimiento que debe suceder del agua y del espíritu. En este contexto, el agua simboliza la purificación, la limpieza de las impurezas del pasado, y el espíritu representa la transformación interior, el cambio profundo que ocurre en la esencia de la persona. Este acto de nacer de nuevo no es un ritual externo, sino un proceso interno en el que se abandona la vieja identidad y se abraza una nueva, una que busca alinearse con la voluntad divina. Es casi como si Jesús estuviera hablando de una muerte simbólica del ego, un dejar atrás todo aquello que nos limita para dar paso a una identidad más auténtica y en sintonía con lo divino. En su conversación con Nicodemo, Jesús menciona el viento como una metáfora del espíritu: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu. Esta comparación entre el espíritu y el viento es significativa porque habla de algo invisible, incontrolable, que no se puede captar ni poseer con facilidad. Esta imagen del espíritu como viento subraya la naturaleza impredecible y transformadora de este nuevo nacimiento, que escapa a toda lógica humana y desafía las nociones convencionales de identidad. Jesús parece decirle a Nicodemo que este renacer no puede entenderse completamente con la mente racional, sino que debe experimentarse de una manera que trasciende el intelecto. Es una invitación a vivir desde un lugar más profundo y conectado, donde la fe es algo que se siente y se vive, no solo algo que se entiende. En los primeros siglos del cristianismo, los místicos y ascetas interpretaron estas palabras de Jesús como una llamada a una vida de contemplación y búsqueda de Dios en lo más íntimo del ser. Para ellos, nacer de nuevo significaba abandonar el apego al mundo material y entregarse a una vida de transformación interior, de continuo refinamiento del alma. Este concepto de renacimiento espiritual, en el que se deja atrás una vida basada en los deseos y ambiciones egoístas, para abrazar una vida guiada por el Espíritu, resonaba profundamente en aquellos que buscaban una conexión real con lo divino. No es una coincidencia que muchas tradiciones místicas, tanto dentro como fuera del cristianismo, hablen de una segunda vida o de un despertar que lleva al ser humano a experimentar una paz y comprensión más profundas.
Más allá de los símbolos y de las interpretaciones, este mensaje también plantea una cuestión sobre la identidad y el propósito de cada individuo. Si nacer de nuevo es posible, entonces cada persona puede transformarse, dejar de lado sus limitaciones y acceder a una vida de propósito y conexión con lo divino. La idea de renacimiento es también una promesa de libertad, una afirmación de que no estamos definidos por nuestro pasado ni por nuestras circunstancias actuales. Esta noción desafía la visión de la realidad como algo fijo y nos invita a percibir la vida como un proceso en constante cambio, donde la esencia humana puede evolucionar y purificarse a través de la fe y la entrega espiritual. Para Jesús, nacer de nuevo parece ser una condición indispensable para ver el reino de Dios. Esta frase sugiere que el reino de Dios no es solo un lugar o una recompensa futura, sino un estado de conciencia accesible en esta vida para aquellos que experimentan esta transformación interior. El reino, entonces, no es una promesa lejana, sino una realidad que se puede vivir en el presente. Al renacer espiritualmente, la persona se abre a una dimensión distinta de la existencia, en la que puede experimentar paz, amor y claridad. Esto transforma la percepción del mundo, permitiendo ver lo divino en lo cotidiano, y vivir con un sentido de propósito que trasciende las preocupaciones comunes de la vida diaria. La conversación entre Jesús y Nicodemo nos revela un aspecto profundo de la enseñanza cristiana, la espiritualidad como un viaje de constante renovación y transformación. No es suficiente seguir normas o tener una creencia, sino que el camino hacia lo divino exige un cambio interior profundo, un nacer de nuevo, que nos convierte en seres más plenos y conscientes de nuestra conexión con Dios. Este mensaje, aunque enigmático, es una invitación poderosa que lleva a reflexionar sobre el verdadero potencial espiritual de cada ser humano. En el Nuevo Testamento, los discursos de Jesús en el Sermón del Monte, particularmente en los Evangelios de Mateo y Lucas, esconden también una serie de mensajes profundos que se prestan a una interpretación mucho más allá de lo evidente. Este sermón, considerado por muchos como la cúspide de las enseñanzas morales y espirituales de Jesús, ofrece consejos que en apariencia son simples, pero que en su esencia encierran un código de vida profundamente transformador. Por ejemplo, cuando Jesús dice «Bienaventurados los pobres en espíritu», porque de ellos es el reino de los cielos, nos habla de una virtud que va más allá de la humildad. Ser pobre en espíritu no solo implica humildad, sino también una entrega radical y total, una aceptación de que el propio ego y las posesiones no tienen valor en comparación con lo espiritual. En otras palabras, es una renuncia al orgullo y a las seguridades que el mundo material proporciona, y una apertura a la voluntad de Dios. Esta condición de pobreza espiritual no se trata de carencia, sino de una receptividad completa, una disposición a ser guiado por el Espíritu sin las barreras del ego o del deseo personal. Para muchos místicos cristianos, esta idea de pobreza espiritual es la base de una relación íntima con Dios, porque solo cuando el alma está vacía de sí misma, puede recibir plenamente la gracia divina. El Sermón del Monte también explora la importancia de la compasión y del amor al prójimo. Cuando Jesús declara, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen», introduce un principio que desafía la lógica humana. Esta enseñanza es radical porque exige una renuncia al resentimiento y al deseo de venganza, algo que pocas personas están dispuestas a hacer. Jesús no se conforma con pedir que no odiemos a los enemigos, va mucho más allá y nos insta a amarlos y a desearles el bien. Para muchos estudiosos, este principio es una guía para alcanzar un estado de conciencia superior, uno que trasciende la dualidad del yo y el otro y que lleva a experimentar la unidad esencial de toda la creación. Este amor incondicional no es solo una conducta ética, sino una transformación interna que permite ver a Dios en cada ser, incluso en aquellos que nos han hecho daño. Luego, Jesús habla de la práctica de la oración y del ayuno en secreto, enfatizando que el valor de estos actos no radica en ser vistos o reconocidos, sino en la sinceridad con la que se hacen. Esta enseñanza nos invita a recordar que lo espiritual es una experiencia personal e íntima, no algo para presumir o exhibir ante los demás. Jesús sugiere que la conexión con Dios es un vínculo directo, que no requiere de intermediarios ni de pruebas externas de devoción. En este sentido, Jesús muestra un camino hacia lo divino que está al alcance de todos, no solo de los líderes religiosos o de aquellos con acceso a los templos.
Es una espiritualidad democrática, en la que cualquier persona, sin importar su condición, puede conectarse con Dios en lo más íntimo de su ser. Otro pasaje fascinante es la referencia a poner la otra mejilla. Esta enseñanza desafía cualquier impulso de venganza o de justicia personal y aboga por la compasión activa, incluso ante la agresión. En un nivel práctico, poner la otra mejilla es un acto de desarme que expone la futilidad del odio y de la violencia. Sin embargo, visto desde una perspectiva espiritual, esta instrucción es un ejercicio de liberación personal. Al renunciar a la venganza y al odio, el individuo se libera de la esclavitud de sus propias emociones negativas y demuestra su capacidad de vivir desde el amor y la paz. Esta capacidad de responder con amor y serenidad, incluso ante la hostilidad, es vista como una de las pruebas más difíciles, pero también una de las virtudes más elevadas del camino espiritual. Por último, Jesús nos habla del reino de los cielos como algo que debe ser buscado antes que cualquier otra cosa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, el reino de Dios no se presenta como un lugar físico o un futuro en otra vida, sino como una prioridad de vida. Jesús nos invita a buscar una vida alineada con lo divino, a enfocarnos en los valores espirituales por encima de los materiales. La promesa implícita es que al vivir en armonía con el Espíritu, la paz, la alegría y la plenitud llegan de manera natural. Al buscar el reino de Dios, el individuo se convierte en un canal de las virtudes y el amor divinos, experimentando un bienestar que trasciende las circunstancias externas. En el Sermón del Monte, Jesús no solo ofrece un código moral, sino una guía hacia la transformación interior. Cada una de sus palabras parece dirigida no solo a instruir, sino a inspirar una evolución del espíritu, donde el ser humano puede pasar del egoísmo a la compasión, del orgullo a la humildad, y del miedo al amor. Este discurso es en realidad un mapa hacia una vida de paz y de propósito, donde cada acto, pensamiento y emoción se alinean con una voluntad superior. Otro de los misterios profundos del Nuevo Testamento es la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. Este concepto aparece reiteradamente en sus palabras, pero su significado se despliega de formas tan variadas y matizadas que nos obliga a mirar más allá de una simple definición. A menudo, Jesús habla del reino de Dios como una realidad que ya está presente, en el aquí y ahora, pero que al mismo tiempo parece ser una promesa futura. En su famosa declaración, "El reino de Dios está dentro de vosotros", nos desafía a reflexionar sobre el reino no como un lugar geográfico o como una recompensa después de la muerte, sino como una experiencia espiritual que cada persona puede descubrir en su propia vida interior. Para los primeros cristianos, esta noción de que el reino de Dios está dentro de nosotros era revolucionaria y profundamente empoderadora. Les recordaba que no necesitaban intermediarios para conectarse con lo divino. El reino estaba presente en sus corazones, accesible para quienes buscaban de verdad. La religión de la época, basada en rituales externos y prácticas visibles, quedaba desafiada ante la idea de que lo verdaderamente sagrado era algo profundamente interno. Esta enseñanza abrió una nueva forma de relación con Dios, donde el verdadero templo es el ser humano en sí, y la oración y la contemplación se convierten en caminos hacia ese reino que habita en cada persona. El reino de Dios se convierte entonces en una metáfora de la conexión íntima y transformadora con el Espíritu, un espacio de conciencia donde reina la paz, el amor y la justicia. Pero lograr esta experiencia requiere algo más que simplemente escuchar las enseñanzas de Jesús, requiere un compromiso profundo con la transformación personal. A lo largo del Nuevo Testamento, encontramos pistas de cómo alcanzar este reino interno. El perdón, el desapego, la humildad y la entrega son todas cualidades que, según Jesús, nos acercan al reino. Al practicar el perdón, dejamos ir el resentimiento y nos liberamos de los pesos del pasado, abriendo espacio para una paz interna que refleja el reino de Dios. En el desapego de lo material, también estamos poniendo nuestra atención en lo eterno y no en lo efímero, liberándonos de las cadenas de la posesión y el deseo. Este reino también tiene una cualidad transformadora, pues parece que Jesús no solo nos habla de un estado de paz y serenidad, sino de una vida plena y significativa.
Al alinear nuestros pensamientos y acciones con el reino de Dios, dejamos de vivir para satisfacer nuestras ambiciones egoístas y empezamos a vivir con un propósito mayor. Jesús dice que quienes se encuentran en el reino experimentan una alegría y plenitud que superan cualquier bien material. Por eso utiliza la parábola del tesoro escondido, donde un hombre, al encontrar un tesoro en un campo, vende todo lo que tiene para comprar ese campo y asegurar el tesoro. Aquí, Jesús muestra el reino de Dios como algo tan valioso que cualquier sacrificio para alcanzarlo vale la pena, pues una vez que lo encontramos, transforma nuestra vida por completo. Otro aspecto fascinante es la relación entre el reino de Dios y los milagros que Jesús realiza. Muchos interpretan los milagros como señales de la llegada del reino, una manifestación tangible de que lo divino está presente en la tierra. Cuando Jesús sana a los enfermos, devuelve la vista a los ciegos y libera a los poseídos, no solo realiza actos de compasión, sino que también está mostrando el poder del reino de Dios en acción. Estos actos nos recuerdan que el reino no es solo una idea abstracta, sino una realidad viva que transforma, sana y libera. Los milagros no son eventos aislados, sino expresiones de una fuerza espiritual activa en el mundo, que está al alcance de quienes creen y están dispuestos a abrirse a ella. El reino de Dios también se nos presenta como un camino de crecimiento y evolución. Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura en la masa ilustran esta idea. Jesús dice que el reino de Dios es como un pequeño grano de mostaza que, aunque es la más pequeña de las semillas, crece hasta convertirse en un gran árbol. Esto sugiere que, aunque nuestra comprensión o experiencia del reino pueda comenzar de manera pequeña e insignificante, puede desarrollarse y expandirse hasta ocupar un lugar central en nuestra vida. Del mismo modo, la levadura que se mezcla en la masa representa el poder transformador del reino de Dios que, una vez que entra en nosotros, tiene el potencial de cambiar nuestra vida por completo, como la levadura que fermenta toda la masa y la convierte en pan. Para vivir en el reino, Jesús nos muestra que debemos cultivar estas cualidades internas y permitir que su influencia crezca y transforme cada aspecto de nuestra vida. La paciencia, la constancia y la apertura de corazón se convierten en las herramientas esenciales para experimentar esta realidad interna. El reino de Dios, por lo tanto, no es solo un destino o un estado pasivo, sino un proceso dinámico de transformación y evolución. Nos invita a una vida consciente, donde cada acción y cada pensamiento tienen la capacidad de acercarnos o alejarnos de esa plenitud. Este mensaje sobre el reino de Dios tiene una profundidad y una riqueza que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Nos desafía a no conformarnos con una existencia superficial, sino a buscar en nuestro interior esa dimensión espiritual que puede transformar nuestra vida en algo más pleno y verdadero. Para Jesús, el reino de Dios no es algo reservado solo para los santos o los místicos, es una invitación abierta a todos, un llamado a vivir con una conciencia despierta, en armonía con el propósito divino y en conexión con el amor que sostiene toda la creación. En esta exploración de los misterios del Nuevo Testamento, uno de los elementos finales y más impactantes es la enseñanza de Jesús sobre el amor. Este amor no se refiere simplemente a un sentimiento de aprecio o cariño, sino a un amor de naturaleza divina, conocido en griego como ágape. El amor ágape que Jesús promueve es incondicional, libre de egoísmo y de las limitaciones humanas. Se trata de un amor que se extiende a todos, incluidos los enemigos y aquellos que nos rechazan. En las palabras de Jesús, este amor es el cumplimiento de toda la ley y los profetas, un principio tan elevado que contiene en sí mismo la esencia de todo el mensaje espiritual. Jesús nos recuerda que el amor divino no hace distinciones, brilla sobre justos e injustos, porque es la manifestación del reino en la vida cotidiana. Al profundizar en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús hace del amor el centro y la razón de toda acción, al decir que el más grande de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para él, este mandamiento abarca todo lo demás, en el amor a Dios y al prójimo se encuentra la verdadera libertad espiritual. No se trata solo de amar a los cercanos o a aquellos que nos aman, sino de extender ese amor incluso hacia los desconocidos y los que nos ofenden.
Jesús eleva esta enseñanza del amor a una ley universal que trasciende cualquier forma de religiosidad exterior y llega directamente al corazón de cada ser humano. Este amor incondicional también se refleja en la parábola del buen samaritano. En esta historia, Jesús describe a un hombre herido y abandonado al borde del camino, ignorado por los líderes religiosos, pero ayudado por un samaritano, alguien considerado enemigo del pueblo judío en esa época. A través de este relato, Jesús muestra que el amor verdadero no se limita por nacionalidad, credo o estatus social. Para Jesús, amar al prójimo significa actuar con compasión y solidaridad, independientemente de los prejuicios sociales o las barreras culturales. Con esta parábola, desafía las normas de la época y llama a sus seguidores a trascender la superficialidad y a ver en cada persona una expresión del mismo amor divino. Otra dimensión poderosa del amor, según el Nuevo Testamento, es el perdón. Jesús nos muestra el perdón como un camino hacia la liberación interior y la paz. A lo largo de sus enseñanzas, el perdón aparece no solo como una obligación moral, sino como una herramienta esencial para vivir en paz. En el Padre Nuestro, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les muestra la importancia de pedir perdón y también de otorgarlo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, el perdón se convierte en un intercambio recíproco, una práctica que nos libera del peso del resentimiento y nos permite experimentar la compasión que viene del reino de Dios. No se trata de una simple recomendación, sino de un acto de humildad que nos libera de las cadenas del orgullo y el rencor. La culminación de este amor y perdón la vemos en la crucifixión de Jesús. Incluso en el momento de su muerte, Jesús pide a Dios que perdone a aquellos que lo han condenado, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón en medio del sufrimiento más extremo es la máxima expresión del amor ágape. Nos muestra que el amor verdadero es inquebrantable, un poder que puede superar incluso el odio y la injusticia más terribles. Jesús demuestra que el amor divino no se extingue ante la adversidad, más bien, brilla aún más fuerte. En su sacrificio, Jesús encarna el mensaje de que el amor y el perdón son las fuerzas que verdaderamente redimen y sanan. Este amor radical es una invitación abierta para todos los que deseen vivir en el reino de Dios, aquí y ahora. Al seguir esta enseñanza, los creyentes son llamados a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó y a vivir con la misma entrega y compasión. El amor de Jesús no se limita a los momentos de paz, es un amor que se manifiesta en cada circunstancia, que no hace distinción y que permanece firme incluso ante el dolor. En este sentido, el amor en el Nuevo Testamento es algo que no solo se recibe, sino que se comparte y se multiplica. Para Jesús, este amor incondicional no solo transforma a quien lo practica, sino que es capaz de transformar al mundo. En sus enseñanzas, Jesús habla del amor y el perdón como semillas del reino, que crecen en el corazón y florecen en la vida de cada persona que los acoge. Este reino, entonces, no es un reino de poder terrenal o de dominio, sino un reino de amor, compasión y paz que puede habitar en cada uno de nosotros. Este es el secreto más grande, el misterio más profundo, que el amor de Dios está disponible para todos, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. La promesa del Nuevo Testamento es que, al abrirnos a este amor, encontramos una paz y una plenitud que trascienden cualquier circunstancia. En última instancia, el mensaje del Nuevo Testamento es un llamado a vivir desde ese amor, a hacer de cada acto una expresión de compasión y bondad. Al final de sus enseñanzas, el Nuevo Testamento nos deja una invitación a redescubrir el potencial de nuestras propias almas y a abrazar el camino de transformación que nos lleva al reino de Dios. Este camino no es fácil ni corto, pero, según las palabras de Jesús, es el único que realmente lleva a la vida eterna, una vida plena en el amor que jamás termina.